Comenzamos un nuevo episodio de nuestro podcast Women See Hoy. Como se darán cuenta, la introducción ha cambiado, porque tras poco más de 40 episodios, creo que el sentido de este podcast lo conocen ya quienes nos siguen, y quienes no, en síntesis les digo. El objetivo de este podcast es el podcast de Women CEO Perú, es tratar de centrarnos en el liderazgo consciente, en el liderazgo de mujeres, pronto de hombres también, que se van a incorporar en estos distintos episodios, en donde estamos tratando de conocer las historias de vida, ¿no? que las y los ha llevado a ser líderes de opinión, líderes de organizaciones o personas con influencia en la sociedad, porque a veces no se necesita tener una posición específica para tener ese liderazgo. En Women CEO creemos en el liderazgo auténtico femenino, es verdad. Tenemos esa propuesta de valor y es algo que impulsamos y sin duda promovemos, pero creo que por sobre todas las cosas necesitamos que las personas nos comprometamos en ser y tener una actitud abierta a la acción, al pensamiento crítico, ¿no? A compartir las experiencias para nutrirnos mutuamente. Y de eso se trata el podcast Women See Hoy, que les agradezco seguir y estar presentes. Por tanto, doy la más cordial bienvenida a Urpi Torrado, que hoy nos acompaña en esta edición. Urpi, como es usual, yo te dejo unos minutitos ahora para que saludes a la audiencia y después yo tomo nuevamente el micrófono para leer tu short, ¿no? Y comenzar ya con el diálogo que caracteriza este espacio. Bienvenida, Urpi. Muchas gracias, Cecilia. En realidad estoy encantada de estar acá y bueno, con muchas ganas de compartir los años de experiencia que uno, o sea, parece que comencé ayer, pero en verdad sí hay una historia que me gustaría compartir. De hecho, todas las historias, creo que todas las personas que le hemos dedicado nuestra vida a nuestra profesión o a aquello que hemos encontrado motivación suficiente para que nos levante con ánimos, ¿no? Y nos permita construir, ¿no? Y sumar, ¿por qué no?, en el espacio en donde estemos, pues tenemos una historia individual, única, pero una historia para compartir, ¿no? Y creo que de eso se trata, ¿no? Poder tener este espacio para llegar y de alguna manera identificarnos con historias de vida que nos nutran, nos enriquezcan y, como es el objetivo de este podcast, nos inspiren. Así que, bueno, voy a leer brevemente la trayectoria de Urpi. Bueno, es muy conocida, está vinculada a Datum Internacional y es la CEO, ¿no? Dirige Datum Internacional, una importante encuestadora que nos da luces de lo que está pasando en nuestro país. De hecho, las encuestas y los datos nos permiten tomar decisiones, ¿no? Creo que es el mejor indicador para que uno pueda decir que si lo que estamos pensando o lo que estamos proyectando es el camino adecuado, ¿no? Entonces es importante el aporte de Datum a todo este espacio de conciencia que tenemos que tener como ciudadanos, ¿no? Ella es la TAM Ambassador de ESOMAR, ¿no? Una organización también vinculada a la investigación de mercado y más. Es presidenta de Way por la TAM, también vinculada al rubro en el que ella se encuentra. Es miembro del Comité Consultivo de la Carrera de Administración de la Universidad del Pacífico y de la Maestría en Marketing y Gestión Comercial de Pacifico Business School. Ha sido presidenta de APIM, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados, en 4 ocasiones. Y es miembro del Consejo de Redes Globales para WIN y para GRBN. Probablemente sean en inglés, pero leo. Ahora, es bien interesante porque lo comento, ¿no? Ella cuenta con un MBA en la Universidad del Pacífico y tiene más de 30 años de experiencia en marketing, innovación e investigación de mercados. Urpi tiene un sólido historial de liderazgo en la industria. ¿Quién no la recuerda en tantos procesos electorales, situaciones que se vienen dando en el país donde su opinión ha venido ganando un espacio? Y es por eso que agradecemos tenerte en esta oportunidad, porque creemos sin duda también que cuanto más hagamos ver a mujeres que destaquen con su talento, con su aporte, vamos derrumbando estereotipos de género, ¿no? Y por ello
Durante una década enseñó investigación de mercado en programas de posgrado en la Universidad del Pacífico y otras universidades. Es oradora habitual, ¿no?, en conferencias nacionales e internacionales, y además contribuye a numerosas publicaciones con el objetivo de expandir conocimiento relacionado al comportamiento humano. Escribe, yo sigo su columna semanal en el diario El Comercio, y es coautora del libro Familias Peruanas, Más Familias de lo que Imaginas, que es bestseller de la FIL 2020. Entre otros reconocimientos, también ha recibido el premio Avoni a la mujer innovadora en el 2023 en el Perú. No lo sabía si no lo hubiéramos dicho dentro de la comunidad. Urpi, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y parto con la pregunta, que es la pregunta de rigor cada vez que comenzamos los podcasts. Cuéntanos tu hoja de ruta, ¿cómo fue? ¿Cómo has llegado a ser Urpi Torrado, una mujer de influencia que viene generando opinión, ¿no?, sobre la base de la evidencia? ¿Qué te llevó a escogerlo, ¿no? ¿Cómo has venido consolidando este espacio? En fin, escucharte. Bueno, comienzo por recordar, no sé si todo el mundo lo sabe, pero Datum es una empresa familiar, fue una empresa que la fundaron mis padres, mi papá y mi mamá. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando uno termina el colegio, en ese momento yo lo último que quería era estar en investigación de mercados, ¿no? O sea, uno cuando sí. a los 17 años más bien buscas diferenciarte y ser distinto a tus padres, buscar y encontrar tu camino, claro, brillar con tu propia luz, ¿no? Entonces yo quería algo distinto y dije, Datum ni hablar, ese no es mi camino. Así que yo llegué a Datum por accidente en realidad, porque en el momento que yo me definía y decía no, al mismo tiempo, es la época en que mis papás se divorcian, entonces eso de alguna manera afecta a la empresa, quienes ellos habían dejado a cargo les roba, entonces la empresa no solamente empieza a tener problemas financieros, sino que esta persona se va con algunos clientes, con algunos empleados claves, ¿no? Entonces eso genera una situación bien complicada en una empresa familiar, entonces... como le debe pasar además a muchos peruanos y peruanas, uh-huh. Cuando ves que tus padres tienen problemas, pues tienes que ir y poner el hombro. Familia. Familia, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, dije, mientras tanto, voy a ayudar en lo que pueda. Y en lo que pueda voy a hacer encuestas. Así que yo comencé saliendo a la calle, tocando puertas, haciendo encuestas. Ah, mira tú. Entonces, claro, eso lo hacía... Full campo. Sí, hacía full campo en la época pues que todo era lápiz y papel. Y eso lo hacía en el día. Entonces, bueno, en la noche, que todavía me quedaba tiempo y energía, decía, reviso las encuestas, ¿no? Empecé a revisar encuestas. Y luego había que capacitar encuestadores y como ya yo dominaba bastante bien todas las metodologías de campo y además me gustaba explicarlas, ¿no? Nosotros trabajamos hasta ahora con una metodología que se llama Random Route, que es una selección aleatoria por donde va caminando el encuestador. Entonces, era complicado explicar. Entonces, empecé a capacitar encuestadores. Y cuando ya dominaba eso, quien era jefe de campo me dijo, oye, creo que tú también podrías hacer muestreo, y me enseñó cómo distribuir la muestra. Entonces, bueno, sin querer o sin querer queriendo, te llevó. Fui avanzando en todas las áreas de la empresa y aprendiendo las distintas cosas que se hacen. O sea, digamos, tengo experiencia en muchas cosas dentro de Datum y eso hace que conozca cómo funciona, conozca... no sé, cómo son los plazos, cuáles son las dificultades, cuáles son los retos de un trabajo. O incluso una de las cosas que me gusta mucho hacer es cuando un cliente viene con un problema, sentarme a darle la vuelta y entender cuál es la mejor metodología o el mejor approach, ¿no? La mejor forma de resolver ese problema. Es la mirada innovadora. Esa mirada innovadora. Así que bueno, me fui enamorando en el camino de la investigación de mercado y fui avanzando, fui desarrollándome, avanzando de área en área hasta que terminé por un tema familiar también, ¿no? Mi papá dirigía la empresa y él a los 60 años le viene un problema de salud. Recuerdo. Que lo obliga a retirarse a una edad temprana, joven, y me veo obligada a asumir el liderazgo. Pero ya cuando llegamos a ese momento yo ya estaba enamorada de la investigación de mercado, ya estaba enamorada de lo que hacía, ¿no? Así que bueno, fue así como llegué a este, digamos, al puesto, a este campo y además no querer irme nunca, pero en el camino, obviamente, yo no había estudiado investigación de mercado. Bueno, tampoco hay la carrera de investigación de mercado en el Perú, pero sí empecé a estudiar cursos y cosas relacionadas, ¿no? Comportamiento del consumidor, marketing, ¿no? Y entonces fui ampliando mis conocimientos y especializándome. No solamente esos temas, ¿no? Por eso estudié una maestría en administración de empresas, claro. Algo de finanzas, ¿no? Para ir asumiendo el liderazgo de la empresa.
y a su vez en el camino transformando la empresa, porque claro, hoy día hablamos de cómo han cambiado las personas y cómo ha cambiado el mundo, pero también han cambiado los negocios, ha cambiado cómo se hacía la investigación de mercado. Cuando yo comencé, éramos todo con lápiz y papel, hoy todo es con dispositivos electrónicos. O sea, hoy día el encuestador sale con un dispositivo electrónico y nosotros sabemos su ubicación GPS, sabemos el tiempo de duración de la encuesta. Entonces, claro, si dura 3 minutos, que estuvo abierto el aplicativo, no aplicó la encuesta, ¿no? Claro. Entonces, hoy día hay muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a la realización del trabajo, ¿no? Entonces, en el camino, yo he tenido siempre esa mirada innovadora de ir buscando nuevas metodologías, nuevas herramientas. Hoy día experimentamos muchísimo, por ejemplo, con inteligencia artificial, desde una moderadora robot que tenemos para cosas cualitativas hasta... ¿Cómo es, no? Está entrando en todo. En todo. En todo. Así es. En todo. Y mira, de repente en algunas cosas... Facilita. Y uno puede criticar y decir, se van a perder puestos de trabajo. En la práctica, nosotros en Datum no hemos reducido puestos de trabajo, pero más bien hoy día la inteligencia artificial realiza algunas tareas que, por ejemplo, antes la gente no quería. Nosotros tenemos las preguntas abiertas, por ejemplo, un cuestionario se codifica. Y esa es una tarea que siempre le asignábamos a los chicos que recién comenzaban a trabajar, o sea, a los más juniors, a los practicantes. Claro. Pero los chicos no querían hacer esta tarea porque, claro, sientes que vienes 5 años de universidad, te has especializado y te dan un trabajo que es mecánico, rutinario. Entonces había como mucha resistencia. Hoy día lo hacemos con inteligencia artificial, entonces ya nuestros equipos dedican más bien ese tiempo a hacer mejores informes, a tener más profundidad en la data. Y esa tarea que antes generaba aversión, hoy día es una tarea que se desarrolla sin mayor problema. Y en realidad, claro, yo pienso en este tipo de espacios, ¿no? Hacer investigación de mercado. Pero el mercado ha cambiado tanto en las últimas... O sea, cada década va cambiando el mercado. No hablemos solamente de consumidor, sino el perfil social, ¿no? Cómo va variando la percepción de las personas en función también al cambio de la vida, ¿no? Entonces, no sé, te pregunto, ¿en qué momento tú sentiste que de lo que tú veías hubo un cambio importante en el comportamiento de las personas? ¿O siempre has sentido sorpresas sobre el comportamiento de las personas en la sociedad, ¿no? Independientemente de los temas que se aborden? No, a ver, siempre hay hechos que son de repente más disruptivos, que generan como un punto de inflexión. Por ejemplo, la percepción de corrupción, por ejemplo, en el Perú. Por ejemplo. Siempre hubo, pero cuando se da Odebrecht, cambia totalmente las percepciones. En la pandemia, por ejemplo, el tema de salud mental antes no era un tema que, por ejemplo, se abordaban en investigaciones, no era un tema que preocupaba, y desde entonces a la fecha hay muchísimas investigaciones que se hacen sobre el tema y es un tema recurrente e importante en términos de entender a las personas. Entonces sí hay varios cambios sociales, algunos, siempre hay puntos de inflexión, algunos asociados a temas, como te decía, más políticos, otros a temas como la pandemia o incluso temas como en los últimos años el impacto que tienen las redes sociales y toda la adopción de tecnología por parte de los peruanos, ¿no? Todavía nosotros justo acabamos de terminar un estudio sobre brecha digital y todavía hay una brecha digital importante, ¿no? Claro, sí. Porque uno dice hoy día todo el mundo tiene celular y probablemente hay mucha gente con celular y la mayoría, la penetración es alta, pero no todos tienen paquetes de datos, no todos tienen velocidad de internet, no todos tienen la señal permanente, ¿no? O sea, y el mundo rural también debe tener, o sea, las cifras pues deben de ser muy diferentes a lo que es el radio urbano. Exacto. Y por eso los usos todas las ventajas que puede traer la tecnología no son aprovechadas de la misma manera en todos los estratos, ¿no? Entonces, pensar que... Pero definitivamente sí eso ha implicado un cambio en el comportamiento de las personas muy importante, ¿no? Desde
no es solamente el acceso a la información, que es de lo que más hablamos, sino que el comportamiento en redes lleva a que la gente hoy día consuma más video que leer más. O escucha más que leer más también, ¿no? Sí. Claro, la inmediatez, ¿no? La gente quiere resultados en más corto plazo y eso, y eso se traduce en el resultado de corto plazo en el colegio, pero también en la política, ¿no? Estos cambios en el comportamiento terminan afectando a todos los campos de la sociedad. Definitivamente. Yo, te soy sincera, vengo siguiendo con cierta sorpresa, ¿no? Por ejemplo, como algunos bots de inteligencia artificial están suplantando a psicólogos, ¿no? O sea, cuán común está siendo ahora que mucha gente recurra a preguntar, ¿no? Escuchaba incluso el otro día me recuerdo decir que hay gente que se está enamorando de un chat, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué cambios se están dando en la sociedad? Algunos ven con preocupación porque en efecto, ¿no? ¿Qué respuestas hay sociales a determinadas situaciones que se vienen dando? Sin duda el avance de la tecnología es un magnífico mecanismo para ayudarnos a ser más productivos, ¿no? Para aliviarnos en buena cuenta la vida, pero también hay otros retos, otros desafíos que como humanidad creo que nos va a tocar vivir. Y en esa perspectiva, este estudio que han hecho ustedes sobre brecha digital, ¿cómo está el comportamiento de los jóvenes respecto a los mayores? Me imagino que la variación debe ser muy marcada, ¿no? Hay una variación importante. Ahora, es un mito que las personas mayores no acceden a... No, sí. Eso es un mito. Totalmente. En realidad acceden e incluso, por ejemplo, el uso de redes sociales como Facebook en personas mayores es mucho más fuerte. Se quedaron en Facebook. Pero están, ¿me entiendes? Así es. Están. Entonces, las personas mayores utilizan, pero los problemas que estamos viendo, digamos, de generacionales, van, justo hicimos un estudio sobre generación plateada, y van por esta generación plateada que siente que tiene mucho por aportar a la sociedad, pero que hoy día no se siente valorada, y tiene una experiencia y eso tiene un valor. Y por otro lado, los jóvenes, que si bien reconocen que hay experiencia en las personas mayores, también no se sienten valoradas por los mayores porque sienten este desprecio de es joven, no sabe de lo que yo hablo. Entonces, claro, estas generaciones no llegan a conversar y hay un punto de posible intercambio, ¿no? La experiencia de un lado versus el conocimiento de tecnología y de nuevas formas de hacer las cosas que puede traer un joven. O sea, ambos aportan a la mesa. De acuerdo. Y en la medida que no se valore el uno al otro, no se tiende un puente. Y ese es el problema que estamos viendo hoy día entre las generaciones. Es que creo que ha sido un reto muy fuerte para las generaciones más mayores, ¿no? El adaptarse a todo este cambio. Es que es demandante adaptarse, ¿no? Entonces, evidentemente, a veces adaptarse a los cambios no es lo más usual o común que uno tiende a responder, ¿no? En cambio, los jóvenes están totalmente inmersos en eso. Y es como que tampoco los jóvenes respetan a los mayores porque no responden mucho a esto que le parece a ellos tan obvio. Entonces, creo que respecto a nuestras generaciones, ¿no? Tal vez en nuestra generación nos respetábamos, siendo más jóvenes respetábamos a los mayores por ser mayores, pero yo no creo que necesariamente se esté dando esa misma dinámica, ¿no? Como que cada uno se encierra en su fortaleza y ya, ¿no? Es que las relaciones hace unos años, para no hablar de tu generación o la mía, sí, ¿no? Así es. Hace unos años las generaciones tenían una relación más vertical. De acuerdo. Hoy día las relaciones, al ser más horizontales, así es. Si no hay ciertos valores, y entiendo que ahora vamos a hablar de valores, pero si no hay ciertos valores, es difícil que ambos se sienten en la mesa y puedan dialogar y entender las diferencias y cómo crecer de esas diferencias, porque al final tú creces a partir de aprender del otro. Totalmente de acuerdo. Somos seres sociales al fin y al cabo y necesitamos vivir también en sociedad, ¿no? Y ojalá más articulada posible. Yo recuerdo, para cerrar esa parte, que ustedes hicieron un informe muy interesante sobre la situación de mujeres, ¿no? ¿Qué lectura te da ya después de transcurrido el tiempo y que no es la primera vez que lo hacían? ¿Cómo ves el rol de la mujer
la mujer peruana sobre todo, ¿no? Bajo la perspectiva que ustedes han venido analizando. Mira, en general hemos trabajado bastante el tema mujer, pues no solamente para el informe que hace referencia, sino incluso nosotros hemos trabajado varios estudios con entidades financieras, por ejemplo, para microempresas, ¿no? Y entender cómo es el mercado peruano. De hecho, hay muchas mujeres empoderadas que han crecido muchísimo e incluso son quienes aportan más al hogar. De acuerdo. Y en investigaciones nos han salido casos hasta incluso hombres que han tenido que renunciar al trabajo para apoyar el emprendimiento de esta mujer exitosa, ¿no? Entonces, estos casos se dan. Sin embargo, el estudio que hace esa referencia, lo que vemos es que a pesar de todo el trabajo de empoderar a las mujeres, todavía algunas cifras no mejoran. Es decir, todavía hay mucha violencia hacia la mujer. Fuertísima. Y mucha tolerancia a la violencia. Así es. Nosotros este estudio lo hacemos hace varios años y no vemos una mejora. Las mejoras son mínimas año a año. Es decir, por ejemplo, donde se siente que de repente han mejorado las oportunidades para las mujeres es de repente en el hogar. Pero en la política, en el trabajo, es donde la mayoría de tanto hombres como mujeres, porque el estudio lo hemos hecho hombres y mujeres y hemos analizado las opiniones por separados para ver si es que hay algún sesgo, ¿no? Y lo que vemos es en realidad coincidencias. De repente cuando ya vemos directamente la pregunta de violencia, obviamente la mujer manifiesta más violencia que el hombre, pero en preguntas sobre percepción de oportunidades, tanto los hombres como las mujeres reconocen que todavía a las mujeres hay un espacio que recorrer, que todavía no se les da las oportunidades. Les cuesta más, ¿no? Todavía las oportunidades. Es que las brechas existen y no se pueden omitir, ¿no? Por eso yo sé que a veces cuando hablamos de estos temas y de la discriminación estructural en personas que obviamente ya tienen un espacio de reconocimiento y han ganado, ¿no? Digamos, tienen pues su propia influencia y tal, dicen, oye, pero yo no veo ese problema. Pero es que no es lo que uno vive, ¿no? Sino lo que finalmente al costado podemos darnos cuenta que todavía subsiste. Y además, cuando has crecido en un entorno de violencia, así es, te cuesta discernir y entender esto es violencia. Eso es muy cierto. No, así es. Y en ese sentido, todas las campañas educativas que puedan haber son importantes porque eso va a permitir que las mujeres puedan identificar situaciones de violencia que normalmente se normalizan. Entonces es normal que el marido te pegue. No es normal. No es normal. Entonces, normal. Que te levante la voz, no es normal. Que te prohíban salir en la noche, no es normal. Entonces pero en la medida que no se comunica, que no se educa y se crece más bien bajo esos patrones, se termina normalizando. Por eso, quienes nos escuchan, todas y todos, ya saben, la violencia tiene muchos matices, ¿no? Pero todo aquello que pueda significar que una persona se sienta, ¿no?, menoscabada, afectada, es que es violencia, ¿no? No, es que yo lo hago porque soy celoso y porque no quiero, pero que es que ese sentido de propiedad es una forma de ejercicio de violencia y hay que identificarlo como tal, ¿no? Y conversarlo, porque tal vez también, apelando a la buena fe, ¿no?, hay formaciones, hay contextos en donde las personas se forman privilegiando pues a unos frente a otras, ¿no? Y creen de que eso es lo normal, ¿no? Y no es normal. Por eso quería tocar este tema para no dejarlo allí y preguntarte, ya un poco llegando al término, para ti, ¿qué valores son los que siempre son una constante en tu vida, Urpi? Esos valores sociales que te identifican. Bueno, hay varios. Uno es la transparencia. Y para el trabajo que yo hago es importantísimo, ¿no? Nosotros poder decir con transparencia qué metodología hemos utilizado, a qué gente hemos accedido, qué pregunta hemos hecho, es importante. Pero no solamente verlo desde cómo se presenta la encuesta, sino transparencia también con el equipo. Yo no tengo problema de sentarme con mi equipo y de hecho lo hago, ¿no? De decir, mira, las ventas son esto, nos va bien, nos va mal, esta es la situación, ¿no? O sea, ser transparente para mí es un valor importante porque creo que además ayuda a conectarte con las personas, a construir equipo, digamos, trabajar todos en una misma dirección. Y generar confianza sobre todo.
Creo que ese es el gran efecto que trae la transparencia, ¿no? ¿Cómo vas a confiar en alguien que es transparente? Así es, de hecho. Un segundo valor para mí importante es la libertad. No soy, digamos, como jefa y como cultura de empresa, nosotros no es que ya tienes que llegar 9 en punto y salir 6 en punto y yo chequeo cada minuto de tu vida para asegurarme que trabajes todo el tiempo. En realidad, no. O sea, tú manejas tu trabajo, tienes objetivos y ve la mejor manera de cumplirlos, ¿no? Y esa libertad, la libertad de investigar, en Datum esto se hace así, pero si tú crees que hay una mejor forma de hacerlo, entonces eso nos lleva a la innovación, a que cada persona pueda aportar desde su expertise, desde su especialidad, ¿no? Claro. Yo creo mucho en las personas y para mí las personas pueden aportar, así sea una persona junior a una persona senior con mucha experiencia, no importa. Aquí yo creo que siempre tenemos formas y cosas que aprender de las otras personas y las otras personas también tienen que aprender de nosotros, ¿no? Entonces, digamos, no es solo libertad, sino es para mí las personas como valor central. Respeto a la dignidad, a las personas. Es que es esencial, ¿no? Por eso nos damos cuenta cómo la credibilidad de Datum se va haciendo cada vez más fuerte y la vemos totalmente consolidada, y es que desde el liderazgo estos valores se hacen extensivos, ¿no? Entonces, y es una evidencia de cómo desde el liderazgo es donde tiene que darse estos valores sociales para que los demás también los incorporen en su accionar, ¿no? Que por eso es importante abordar lo que son los valores en nuestras vidas. Urpi, muchísimas gracias. Yo me quedaría, tenemos tantas cosas que conversar, ya tendremos algún podcast sobre temas específicos. Ahí me he quedado acá dándole vueltas con el último que han publicado sobre informalidad. Yo creo que ahí hay muchísimo que trabajar en el país, la mentalidad informal. Hay demasiado, ¿no? por ver, pero gracias. Sí, hay mucho, en verdad. Siento que me quedo como al inicio, ¿no? Como cuando estás contando un cuento y te contaron, ¿no? Había una vez y ahí se acabó. Pues nos quedamos para un segundo capítulo. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti, Ceci. Y bueno, aquí estamos. Women's CEO ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women's CEO, www.womenceoperú.org. Hasta la próxima.